Para la querida comunidad de San Cayetano, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, ya estamos compartiendo una nueva semana de periodismo agropecuario a través de Junto al Campo. Me llamo Néstor Ferreira, rápidamente nos ponemos en marcha. Como es de público conocimiento, en la República Argentina tenemos un nuevo ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. En esta oportunidad, el bonaerense, digamos así, Julián Domínguez, reemplazando al formoseño Luis Basterra. Y merced a su permanente gentileza, estamos dialogando por algunos minutos, una vez más, con Horacio Salaberry, ustedes ya lo saben, presidente de Carvap, la confederación que aglutina, que agrupa a productores agropecuarios de dos provincias, Buenos Aires, la nuestra, por un lado, y La Pampa por el otro. Horacio, una vez más, bienvenidos y gracias por estos minutos. No, al contrario, gracias yo, muy amable por su llamado. Por favor, Horacio, gracias porque siempre acepta el convite periodístico rápidamente. Y en este caso, bueno, pedirle simplemente un pensamiento, una reflexión de Carvap o a nivel personal con respecto a esta designación, por favor. Bueno, en realidad nosotros en el sector, personalmente yo hace muchos años que lo conozco a Julián Domínguez, inclusive ha estado a cargo de esta cartera que hoy toca dirigir nuevamente. Es un hombre con experiencia dentro del conocimiento del sector y básicamente conocimiento administrativo del ministerio, el manejo del ministerio, ¿no es cierto? Creo que eso es interesante porque se sienta alguien de un lugar donde ya conoce dónde está y más rápidamente se va a adecuar a las cuestiones, por lo menos administrativas, que siempre lleva su tiempo. De todas maneras, lo que nosotros entendemos es que, a ver, lo que tiene que cambiar no es una cuestión de nombres, ¿no? O de personas, lo que tiene que cambiar es una cuestión de actitud. Porque en la anterior gestión de Domínguez, él tenía sus inconvenientes con la cuestión de la Secretaría de Comercio Interior, con Guillermo Moreno, respecto ya con el cierre en su momento de carne y básicamente el cierre de lo que fue todo lo que es trigo, que generó una situación muy difícil en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Necochea, en toda esa zona, que las zonas trigueras realmente la pasaron muy mal en ese momento, y había una disputa que siempre, lamentablemente, en la disputa, la Secretaría de Comercio Interior imponía sus condiciones. Ahora, últimamente, con el tema de la carne, estamos viendo que el Ministerio de la Producción, a través de la Secretaría también de Comercio Interior, impone también sus cuestiones. Entonces, nosotros creemos que tiene que haber un ministerio con la independencia, diría yo, y con el empoderamiento necesario para determinadas acciones e inclusive para defender los intereses del sector. Cuando uno tiene un ministro, lo que uno entiende del ministro es actuar o interactuar. Ese ministro tiene que estar abocado a la defensa de los intereses del sector que le toca administrar y trabajar en ese sentido. Ahora, si el gobierno va a insistir en que las cuestiones del sector agropecuario, en muchos casos como esto de comercialización, pasen por comercio interior y producción agricultura, ganadería y pesca no puedan tomar acciones en este tema, no va a servir. Entonces creo que fundamentalmente lo que tiene que apuntarse es a un cambio de actitud y a una independencia por parte del ministerio. Horacio, bueno, ya de alguna u otra manera me lo dijo, ¿no? ¿Es optimista o cauto por ahora con respecto a esta designación, a este nombramiento de Julián Domínguez al frente del ministerio? Mire, Julián Domínguez ya ha hecho algunas convocatorias a los técnicos para charlar sobre el tema cárnico. Es un hombre de acción en ese sentido, así que, y de puertas abiertas, generalmente siempre se ha tenido un buen diálogo. Esperemos que sea fructífero. Uno, cada vez que se renuevan las personas, trata de generar la empatía necesaria y tratar de decir que de alguna manera
de que las cuestiones salgan mejor que como estaba saliendo. Así que creo yo que si tomó la cartera Domínguez, siendo un hombre de experiencia, debería haber estado calculando que el sector agropecuario necesita una rápida respuesta respecto, y una rápida solución, diría yo, respecto al tema de la exportación de carne. Así que, de alguna manera, uno abriga cierta esperanza de que esto haya sido considerado y que él lo tenga hablado con el presidente, ¿no es cierto?, para avanzar en solucionar este problema. Le comentamos a nuestra gente en la televisión y en la radio que estamos haciendo esta entrevista con Horacio Salaverry poco antes de las 11 de la mañana del día viernes 24 de septiembre. A esta altura, Horacio, ¿hubo algún tipo de contacto? ¿Tiene información usted entre, por ejemplo, CRA, la entidad madre de Carvap, con el flamante funcionario? No, tal vez haya habido alguna salutación de práctica. Entiendo que podría llegar a haber algún tipo de reuniones para la semana que viene, parecería que se está analizando esa situación, pero seguramente será después de estas reuniones técnicas que están realizando y que, bueno, tendrá que ver qué tipo de soluciones se hace primero en lo técnico para avanzar en las charlas de punto de vista político-gremial, ¿no? Así que posiblemente la semana que viene haya, tengo entendido, algún tipo de encuentro con el ministro si empiezan a allanarse las cosas, ¿no? Usted, Horacio, en el comienzo de la nota decía, más allá de los nombres, lo importante, lo trascendental es las medidas que se toman, y me acuerdo que las entidades a nivel nacional del sector agropecuario siempre tuvieron buen diálogo, por ejemplo, con Luis Basterra. Por supuesto, el diálogo nunca, a ver, Basterra era un hombre en el cual se podía conversar, el tema que hay que ser muy claro, cuando uno se sienta a conversar es porque tiene, o a dialogar con el gobierno, es porque tiene la intención de llegar a alguna solución. El diálogo estéril no sirve, la buena voluntad sola no sirve. Uno puede agradecer el gesto de un convite a un diálogo, pero si no es fructífero, si no se avanza en lo que se charla, si la persona en la cual es interlocutor por parte del gobierno a veces no tiene, digamos, la anuencia o la capacidad política para poder modificar cosas, realmente el diálogo es estéril. Entonces, los diálogos tienen que ser conducentes. El diálogo por sí mismo no nos lleva a ningún lado. Los diálogos tienen que tener características. Bienvenido a la apertura, pero por otro lado, las soluciones, el avance. En ese sentido es lo que se tiene que plantear el diálogo. Entonces, nosotros, en el caso de, por ejemplo, de la medida que se ha tomado respecto al cierre de la exportación de carne, hubo una sola reunión con el sector de la mesa de enlace, ya de esto hace 2 meses y medio, por parte del presidente, que dijo, dicho sea de paso, que el 31 de agosto iba a terminar con esta medida y que no se iba a prorrogar, y de hecho no lo hizo, la prorrogó. Entonces, empezamos con situaciones que no son claras en ese sentido. Y por otro lado, en ese avance del diálogo, si no hay un entendimiento, si del otro lado se va a insistir con una medida que nosotros hemos comprobado claramente que es equivocada, porque vamos a pensar, este tipo de medidas no es solamente, a ver, digamos, una posición tomada por el sector primario, de ninguna manera. Acá está totalmente de acuerdo toda la cadena cárnica, desde el productor primario hasta el trabajador de la industria frigorífica, tiene problemas. Y hemos coincidido en una reunión hace una semana y media, y nosotros hace un mes desde Carvap, con toda la cadena, en un accionar conjunto, ya que la problemática afecta a todos. Y lamentablemente, la mayor afectación de la problemática está siendo hoy al sector laboral. El sector laboral está perdiendo jornada de trabajo, tiene una jornada reducida al 50% de la percepción de su salario, y quiero recordarle, cuando estas medidas se tomaron de 2006 a 2012, se perdieron 16.900 puestos de trabajo. No lo decimos nosotros, sino que lo manifestaron los sindicatos en la reunión. Entonces, acá hay una situación delicada desde el punto de vista de los mercados y desde el punto de vista de la cuestión laboral en Argentina, donde la cadena cárnica en su totalidad genera 430.000 puestos de trabajo. Y la exportación cárnica genera 2.000 puestos de trabajo, en forma directa e indirecta. Entonces, cuando estamos hablando de una Argentina complicada, con el 50% de pobreza, el 50% de inflación, con una necesidad de generar empleo y generar trabajo, y restringimos las inversiones como en este caso, me parece que no es el camino correcto. Entonces, esperemos que se entienda esta situación y se avance en un camino de recomposición que va a generar
claramente una respuesta por parte de los sectores en la invasión, ¿no? Horacio, parece mentira, ¿no? Estamos ya llegando al 10º mes del año 2021. ¿En qué anda Carvap dentro de los variadísimos temas que tienen que ver con el sector agropecuario en dos provincias tan importantes, Buenos Aires por un lado, La Pampa por el otro? ¿Hay algún tema central, Horacio, que en este momento están trabajando ustedes ya, digamos, en la parte final de 2021, más allá de lo estrictamente político e institucional, ¿no? Este año hemos avanzado con un proyecto de venerias, o sea, para todo lo que es reposición de toros enfermos, digamos que es algo que interesa muchísimo porque las enfermedades venéreas son muchas veces producto de una pérdida en la aparición por parte de la vaca, ¿no? Nosotros tenemos un problema del índice de extracción, digamos, ternero nacido por vaca preñada, y eso hay que mejorarlo. Y el tema venerias es un avance importante. Carvap presentó un proyecto en ese sentido, y el Ministerio de Asuntos Agrarios también lanzó una aplicación de esa manera, un plan para ingresar sobre eso. Por otro lado, estamos avanzando con charlas tratando de alguna manera darle un marco que sea razonable, que nos sirva a todos desde el punto de vista medioambiental, que es la utilización de fitosanitarios, ¿no es cierto? Y la recolección de los bidones de fitosanitarios. Un tema muy importante y hay que abordarlo en su totalidad, desde el punto de vista científico. Yo personalmente entiendo que el tema medioambiental no es una cuestión opinable en una charla de fe, como suele pasar, ¿no? Es un tema científico, donde claramente las cosas se pueden hacer o no se pueden hacer, es muy claro, ¿no es cierto? Es como la medicina, hay cosas que hace bien y cosas que hace mal. Bueno, ¿qué hace bien? Pongámonos de acuerdo y hagámoslo, porque si no, jugamos y estamos todo el día en... A ver, Argentina tiene que producir, evidentemente es un país productor. ¿Hay que hacerlo de forma sustentable? Sí, pero el principio de rigor es hay que producir. Y en eso queremos estar. Y la sustentabilidad estamos todos totalmente de acuerdo en realizarla. Entonces pongámonos de acuerdo, porque Argentina tiene un problema. Lo que no puede controlar lo prohíbe. Y eso es lamentable. Los países del mundo restringen algunas cosas, las restringen, las moderan, las acuerdan, pero tratan de no prohibir. Y Argentina básicamente es un productor de alimentos en el mundo de los principales. Entonces esa producción de alimentos tiene que estar garantizada sustentablemente. Entonces pongámonos de acuerdo en eso y trabajemos sobre eso. No podemos seguir trabajando con una diáspora de ordenanzas en toda la provincia de Buenos Aires que generan distorsiones. Y por otro lado hemos generado un plan educativo también, que lo estamos tratando ya de terminar, que hay un avance importante en la capacitación dirigencial, pero por otro lado estamos avanzando mucho en la educación agraria, tanto en las escuelas, o sea, en el ámbito rural, tanto en las escuelas de las escuelas rurales, como las escuelas agrarias de formación específica, con miradas distintas, la necesidad que tiene la ruralidad de cómo adecuar su educación, y por otro lado, lo que son las prácticas por parte de aquellos alumnos de las escuelas agrarias. Es muy importante generar un vínculo antes que terminen de cursar todas las materias del secundario agrario, para que tengan experiencia en los campos y cuando la persona esa que optó por la actividad agropecuaria salga, tenga, además de la formación teórica, tenga una formación práctica que le permita acceder al mundo del trabajo de mejor manera.
Laboratorio Gabarrino, 58 años al servicio de la salud en Necochea y su región de influencia. En calle 60, 3199, teléfono 422355. Hoy más que nunca, preparados para ayudar. Don Francisco Maquinarias de Karina Kuls, agente oficial Pauni, Huber, Erca, Alfa, Brava, ruta 228 kilómetro 2, Necochea. Contacto WhatsApp 2262 567543, www.donfranciscomaquinarias.com, Facebook Don Francisco Maquinarias. Don Francisco Maquinarias, Necochea. Con Irrisur, garantice su cultivo con equipos de pivote Central Valley. Con Irrisur, mejore la ganadería con aguadas y bebederos. Con Irrisur, embellezca su parque o jardín con riego inteligente por goteo o aspersión. Porque Irrisur es agua donde usted la necesita. www.irrisur.com.ar. Molinos y perforaciones Gigena. Reparación y venta de molinos nuevos y usados. Arreglos en máquinas de molinos, tanques australianos y bebederos. Contacto 2262 301127. Desde Lobería para toda la región. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar de nuevo con ustedes, con toda la gente de Junto al Campo. Y como siempre, ¿no? Tratando de pensar y repensar, imaginar un poco a futuro, cosas que nos sirvan en nuestros esquemas de decisión. La columna de hoy es las 3C para la visión de largo plazo, para la visión de faros largos, dice la gente de CREA. ¿Cuáles son las 3C? Contexto, confianza y competitividad. Vamos primero con el contexto. Dentro de lo que es el contexto, una vez se los contaba, ¿no? Hay una gran lectura que son las tendencias y por supuesto después todo lo que pasa en la macro mundial. Dentro de la macro mundial, la cosecha de Estados Unidos, tanto de soja como de maíz, los bajos stocks, la oportunidad de repente para la Argentina en todo esto también de capturar parte de ese mercado. Por el otro lado, Brasil, las lluvias, la hidrovía y todo lo que afecta también en la producción de ellos y por el otro lado también en el tema de la hidrovía y la logística. Y por supuesto China, ni que hablar de China, ¿no? China que no está pasando por su mejor momento. Muchos analistas dicen que el crecimiento del PBI puede ser ínfimo. Problemas con energías, mucho consumo de energías, problemas con el abastecimiento y la logística de carbón y una sociedad que también les está pidiendo energía más limpia. ¿Qué va a pasar con la demanda? Algunos dicen que caería un poco la demanda de maíz, otros ven que China es en ese sentido impredecible, pero por supuesto eso impacta enormemente en todos y sobre todo en nosotros que somos grandes exportadores y que en la Argentina estamos, ustedes lo hemos conversado muchas veces, con un 68-70% del valor de nuestras exportaciones dentro de lo que es todo este ecosistema productor de alimentos, energías y fibras. Por el otro lado, confianza, ¿no? Y acá entra a jugar la macroeconomía y la política. Tenemos elecciones el 14N, los analistas políticos dicen que este gobierno, por más que regale bicicletas, heladeras y esté aumentando el gasto público, va a perder. La gran incógnita es qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando el presidente trata de guardarse, la vicepresidenta también? La cámpora, parte del fracaso que ha tenido el gobierno tiene que ver justamente con estas viejas ideas. Y por el otro lado le aparecen estos peronistas ya de muchos años, ¿no? El caso, por supuesto, de Juan Mansur, un tipo que aparece como hiperactivo, pero algunos dudan si va a tener eso sostenibilidad en el tiempo. Por el otro lado, Aníbal Fernández y el tema también de lo que sea seguridad, alguien en que mucha gente no le confía demasiado. Y por el otro lado, nuestro ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, que tiene una frase que dijo justamente la noche en que anunció el tema de la apertura del comercio exterior, que es un poquito todavía vidrioso, porque estaríamos hablando nada más que de 140, 150 mil cabezas de vaca conserva, es decir, vaca que acá no tiene absolutamente ningún mercado. Y yo me noté una frase, ¿no?
La carne es un bien público cultural y ahí las expectativas que algunos podrían tener empiezan a bajarse, ¿no? Empezamos otra vez a hablar de que los mercados no son los que tienen la razón, que hay que dirigirlos, que hay que movilizarlos, como si 140.000 productores hicieran lo que alguien le va a decir. Por el otro lado, que no es un gobierno libre mercadista o liberal, digamos, conceptos que ya todo el mundo los tiene totalmente adoptados y no se discute. Bien, esto por supuesto no genera el mejor contexto. El Banco Central también muy endeudado. La emisión acumulada está más o menos en 960.000 millones de pesos, es decir, sacaban la cuenta, no sé si era, por cada segundo era miles y miles de pesos que se emiten. Por supuesto, lo que el gobierno miente o no trata de contarnos la verdad es que más emisión es más inflación. Si fuera por la emisión tendría que haber menos pobres, tendría que haber más poder adquisitivo, etcétera, y no lo hay. No hay crédito externo, no hay tampoco ya crédito interno, y prácticamente todo se mueve vía emisión. Nunca tratar de pensar en bajar el gasto público, en acomodarlo, etcétera. Por el otro lado, ¿qué es lo que pasa a nivel de competitividad, ¿no? Veníamos diciendo contexto, la otra C es confianza, esto, ¿no? La política, la macro, lo que viene hacia adelante, y para el campo, la competitividad. Yo creo que ahí viene el gran vector es la competitividad, y dentro de esto, por supuesto, el temor a un octubre prácticamente sin lluvia, mediados de noviembre también, una niña que amenaza y no sabemos si viene o no viene, algunos climatólogos dicen neutralidad fuerte, otros niña moderada débil. El tema que por supuesto todo esto en la competitividad juega por supuesto en la fecha de siembra, el tipo de híbridos, la densidad, las variedades, las rotaciones. Yo hace poco hablaba con algunos agrónomos y les decía, ¿qué iremos? ¿A siembras más tempranas para los que tienen napa y perfil o iremos a siembras más tardías? Un climatólogo hace muy poquito del CONICET, Carlos Sotelo, me decía, yo creo que vamos a ir otra vez a un 60-70% de siembras tardías, ¿no? Sobre todo pensando en el maíz, la fecha de floración y pasar por delante este tema de la niña. Competitividad a nivel de insumos. Bueno, estuve entrevistando a algunos especialistas en el tema. El principal problema de los aumentos y del faltante de algunos fitosanitarios tiene que ver justamente con China, con esta baja de la actividad, con esta baja de la oferta que ellos tienen de energía, básicamente carbón, y por el otro lado también el tema logístico. Me decían que prácticamente la logística había aumentado entre 5 y 10 veces. Todo eso, por supuesto, eleva en dólares el precio de los insumos, que es lo que nos ha pasado también en el tema fertilizantes o lo que nos está pasando con muchos preemergentes. Me decían también especialistas, nunca pasó que faltaran fungicidas, están faltando fungicidas para semillas. Es decir, un tema dentro de competitividad para tener en claro. Cuando uno mira las expectativas de lo que va a pasar en ganadería, el productor, más allá de la carne como bien público y cultural, sabe que entran y se van los funcionarios y la ganadería queda y tiene que estar. Es decir, el campo hoy, a través de la mesa de enlace, Consejo Agroindustrial Argentino, y también con muy poca paciencia, no va a dejar, por supuesto, que lo vuelvan a pasar por arriba. Este año posiblemente a lo mejor lleguemos a 800.000 toneladas, se van a perder algunas toneladas en el camino, pero vamos a tener igualmente exportaciones y el campo con sus dirigentes va a seguir presionando para esto. Por el lado de los granos, ya las bolsas hablan de 34 millones de hectáreas, 130 millones de toneladas, por supuesto con un crecimiento muy importante, básicamente de lo que es maíz. Una caída en soja, se habla de 44, 45 millones de toneladas, pero todo eso nos va generando un esquema de competitividad. Cerrando un poco este pensamiento que les dejo y tratando de mirar nosotros desde el campo con esa visión de faros largos, en medio de un contexto internacional climático complicado, una confianza muy disminuida en lo que tenemos para adelante después del 14N, el 15N y los 2 próximos años que tiene este gobierno para adelante. Y competitividad, bueno, el campo ha demostrado que sigue y sigue apostando a fondo. Bueno, creo, y pensando hacia adelante, la Argentina va a tener que seguir mucho más
las reglas de gestión, de management, tecnológicas y también vocacionales que tiene el campo. Si todos más o menos nos mimetizáramos así, sin duda tendríamos un país mucho mejor. Muchas gracias por estar con nosotros. Junto al sector agropecuario de San Cayetano y su región, Agronomía Los Sauces, distribuidor Innova de Bayer y de Calv. Agronomía Los Sauces, Avenida Apesteguía 146, San Cayetano. Teléfonos 02983 1561 4759 y 02983 1541 6231. Mail agronomialosauces@gmail.com. FAIM, Federación Argentina de la Industria Molinera, es una asociación empresaria que reúne a los molinos de trigo que desarrollan su actividad en la República Argentina. Agrodiesel, repuesto de motores y transmisiones, cabinas, accesorios, aditivos, lubricantes para tractores. En agricultura de precisión, productos Trimble, D y E, pilotos automáticos, banderilleros, pantallas, antenas y en pulverización selectiva, el nuevo Weedchicker 2. Agrodiesel, en calle 39 3234, teléfonos 2262 471848 y 2262 550856 Necochea. Somos Coninagro, somos productores y agradecemos cada mañana el trabajo de nuestra tierra junto a nuestras familias y a quienes nos marcaron a fuego los valores de nuestra Argentina. La ruralidad y el espíritu asociativo nos sostienen una Argentina que quiere crecer y necesita vernos unidos. Coninagro, Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada. Querida comunidad de San Cayetano y las áreas rurales, gracias por la compañía y gracias por la atención. Pasó entonces una nueva semana de periodismo agropecuario a través de Junto al Campo, desde el año 2002, resaltando los hechos agropecuarios más importantes que se dan básicamente en esta zona sudeste de la provincia de Buenos Aires. Si les ha gustado realmente la propuesta, en una semana quedan especialmente invitados y convocados.